tardes. Este miércoles pasado comenzamos el tiempo de la Cuaresma, quiere decir 40 días antes de la Pascua del Señor. Y este periodo se inspira especialmente del Evangelio de hoy. En el Antiguo Testamento, 40 años de la caminata del pueblo de Israel por el desierto como un trasfondo histórico. Pero para nosotros, 40 días de Cuaresma antes de la Pascua del Señor, nos inspiramos más de este texto de la Biblia. Jesús estuvo 40 días preparándose para la actividad pública y fue tentado. Dice el Evangelio de hoy, Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó de las orillas de Jordán y fue conducido por el Espíritu al desierto. Este pasaje nos invita a todos nosotros que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, de Jesús, nos invita, nos conduce a entrar al desierto con el Señor. Por eso hoy es el primer domingo de la Cuaresma. La Iglesia y el Señor, el Espíritu Santo, nos invita a entrar con Jesús en el desierto. Bien, el desierto, en principio, es un lugar desolado, es un lugar donde el pueblo de Israel fue tentado en el desierto, en esa travesía a la tierra prometida. Pero también en otro pasaje del Antiguo Testamento, el desierto es un lugar del encuentro con Dios, un encuentro con Dios. Naturalmente, el desierto es un lugar silencioso, de silencio absoluto. Todos creo que debemos tener alguna experiencia de algún lugar, cuando llegamos a un lugar donde no hay ningún ruido, nos llama la atención. Tanto es que uno recuerda que en ese lugar había un silencio absoluto. El oído pareciera que no funciona, no oye nada, ¿sí? Y al mismo tiempo desea oír, inclusive la voz interior, ¿no? El desierto podemos caracterizarlo por ese lado. Es el lugar donde uno está dispuesto para escuchar, especialmente escuchar la voz del Señor que nos ama y nos habla, ¿sí? Y a través de esa voz, esa palabra de Dios que vamos a escuchar en el desierto, vamos a comprender mucho mejor el amor de Dios. El amor de Dios puede expresarse, podemos captarlo en la vida cotidiana, en los sucesos diarios, pero especialmente si uno entra en un desierto donde escuchamos la voz del Señor sin distracciones, exclusivamente con Él, un encuentro exclusivo con Él, ahí valoramos el amor de Dios. Por eso el desierto es el lugar del encuentro con el Señor que nos ama. Jesús, de hecho, además de 40 días acá en el desierto, muchas veces durante su actividad pública, Jesús se apartaba a un lugar solitario
para estar a solas con Dios Padre, escuchar la voz de Dios Padre. Por eso en el profeta Oseas hay un pasaje que llama la atención, que dice así: Dios le dice al pueblo de Israel: voy a seducirla, voy a llevarla al desierto y le hablaré al corazón. Te desposaré conmigo en fidelidad y tú conocerás a Yahvé. Es decir, que el desierto es el lugar donde se renueva la alianza del amor de Dios con nosotros. Por eso es importantísimo en este tiempo de Cuaresma entrar al desierto con el Señor, para estar con Él, sin la distracción, sin interferencia. Especialmente nosotros ya estamos acostumbrados a vivir con el celular, ¿sí? De ahí siempre recibimos alguna noticia, alguna llamada, pero en este tiempo de la Cuaresma, tener un momento exclusivo regularmente para estar a sola con el Señor. Ahí no necesitamos el celular. Confiamos en ese tiempo en que apagamos el celular, nos dedicamos exclusivamente para escucharlo a Él y su amor. Y luego también es un gesto de confianza en el Señor. El Señor se ocupará de mis asuntos. Cuando uno escucha la voz del Señor y su amor, también es el momento en que tomamos conciencia de nuestra pequeñez ante la grandeza del amor de Dios, que quiere hablar con nosotros. Y también uno puede tomar conciencia de la miseria que tenemos nosotros y el pecado que tenemos nosotros y las tentaciones que uno percibe, ¿no? Como le pasó a Jesús. El contenido de la tentación que Jesús tuvo, que son 3, podemos resumir de esta manera. La primera tentación de convertir la piedra en pan es principalmente la tentación de poner en primer lugar las cosas materiales. Todos necesitamos las cosas materiales, pero no puede ser la prioridad absoluta. La prioridad absoluta tiene que ser Dios, quien nos dio la vida, nos dio la familia, a todos los seres queridos. Por eso el Señor contesta al demonio: el hombre no vive solamente de pan, sino de la palabra de Dios y de su amor. Entonces, la primera cosa que tenemos que afirmar en este tiempo de Cuaresma es: el hombre no vive solo de pan material. Es decir, rechazar la idolatría del materialismo. Eso es en primer lugar. La segunda tentación es la vanagloria que aparece acá en el Evangelio, que el demonio le pide que de lo alto del templo que se tire abajo para que los ángeles lo sostengan, ¿no? Es una tentación a que uno quiera mostrar algo espectacular. En el fondo, ¿cuál es la cuestión? La cuestión es la idolatría del yo, ¿sí? La vanagloria es la idolatría del yo, ¿no? Entonces el Señor contesta: adorarás al Señor tu Dios y solo a Él le darás el culto.
Por eso en este tiempo de la Cuaresma, en la oración vamos a reafirmar que solo al Señor vamos a dar el culto. Y finalmente, otra tentación que aparece en el Evangelio de hoy es idolatría al poder y al placer. El demonio le muestra a Jesús toda la gloria y el esplendor y con arrogancia le dice que todo este poder del mundo le pertenece a Él y le da a quien quiere, con una sola condición, que se postre delante de Él. ¿Sí? Hay gente que con tal de ganar el poder de este mundo puede postrarse ante cualquier cosa o cualquier persona. Y el Señor contesta que solo a Dios hay que darle el culto. Bien, nosotros que vamos a entrar al nuestro desierto, siempre conducido por el Espíritu Santo y con el Señor, si entramos a nuestro desierto interior, con el Señor saldremos como vencedores con el Señor. Por eso el propósito que yo le propongo a todos ustedes es tener un momento exclusivo con el Señor para escucharlo, escuchar su amor. Eso es la oración, sin tener distracciones, haciendo ayuno de los celulares o otros medios de distracción. Tercera es el Señor en esa oración nos dirá qué tipo de necesidad tiene nuestro prójimo para socorrerlos. Eso sería lo que dice tradicionalmente la limosna, ¿sí? Pidamos al Espíritu Santo, a nuestro Señor, a que entremos con Él a nuestro desierto para escucharlo con atención y saldremos al final de esta Cuaresma como vencedores con el Señor. Amén.